bien tenso. En varios pasajes fue el debate anoche organizado por Chilevisión. Felicitaciones por el formato a sus realizadores, porque la verdad es que se agradece el que no sea el clásico formato de los debates, que muchas veces no permite el intercambio de opiniones y ver realmente de qué manera están hechos los políticos, porque creo que una de las cosas que nos quedó en evidencia ayer es precisamente lo que piensan en algunos aspectos, a lo menos los candidatos, pero por sobre todo de qué manera ellos entienden la política. Y cuando hablan, de la manera en que hablan, lo que dicen, de la manera en que lo dicen y cómo se confrontan con sus adversarios y de la manera en que lo hacen, nos dice mucho de los políticos que hoy día pretenden gobernar Chile. Y por lo tanto el debate creo que lo favoreció, así que vayan las felicitaciones, por cierto, a Chilevisión por este ejercicio periodístico que partió anoche, pasadito a las 9:30. Decía yo tenso, porque evidentemente como el foro permitía la interpelación directa entre los candidatos y no simplemente entrevistas paralelas, como a veces ocurre, con formatos que, hay que decir, muchas veces no son responsabilidad de la televisión, sino que más bien exigencia a los comandos que quieren evitar el cruce entre uno y otro candidato. En esta oportunidad, afortunadamente, los comandos accedieron a este formato. Se pudo dar, por lo tanto, ese intercambio de preguntas, de puntos de vista en varios pasajes. Los dardos cruzados marcaron el debate y dentro de los primeros 5 minutos ya fue, digamos, bastante evidente el cara a cara, por ejemplo, entre Janet Jara y José Antonio Kast, donde apareció el tema de la supuesta red de bots que reveló Chilevisión, apuntada por realizar ataques virtuales a Evelyn Matei y también a Janet Jara, que fue el primer tema que se puso sobre la mesa. Y ahí estaban, bueno, por supuesto, los otros candidatos, los independientes Marco Enrique Jominami, Harold May Nichols, Eduardo Artés, estaba Franco Parisi del Partido de la Gente, que defendían que este tema no debería tomarse a la agenda. Janet Jara y José Antonio Kast, sin embargo, tuvieron un duelo bien marcado al respecto. Una vez transmitido, además, el reportaje periodístico, la ex ministra del Trabajo apuntó directamente contra Kast en su cuenta en X, lo había emplazado a transparentar el tema, por lo que no fue sorpresa que volviera a increparlo anoche, ¿no? Y José Antonio Kast acusando a Janet Jara de haber mentido en un debate respecto de él, sembrando la incertidumbre. Voy a recordar algunos pasajes de lo que se dijeron en este punto, porque también creo que es bien relevante definir lo que los candidatos piensan frente a una cuestión que es una realidad que está instalada no solamente en Chile, sino que en el mundo, que es el de la desinformación a partir de la manera en que las tecnologías están siendo utilizadas precisamente para tratar de acarrear agua al molino de a quien se quiere favorecer, inventando cosas derechamente para desprestigiar al otro, porque si antes pensábamos que la política, hace mucho tiempo por cierto, estaba fundamentalmente cimentada en las propuestas de los candidatos para ofrecerle a la ciudadanía, vote por mí porque esto es lo que yo pretendo hacer en caso de llegar a la moneda. Hoy día más bien pareciera estar instalado el cómo desprestigiar al contrincante para que el contrincante baje del lugar en el que se encuentra y por lo tanto yo no necesariamente suba, pero me alcance para ganar. Estos debates son el momento para decir las cosas por su nombre y hablar con la verdad. Janet, dijo José Antonio Kast, tú en el debate del Salmon Summit hasta hoy no me has pedido disculpas porque yo lo que dije es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias. Fue lo que partió diciendo José Antonio Kast, haciendo alusión a la vez en que Jara sostuvo que la nacionalización del litio no era parte de su programa de primarias, cuando sí lo era. ¿Sabes, José Antonio? No te voy a permitir que me trates de mentirosa, y te lo digo aquí y claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de trolls y de bots. Eso es lo que está en el centro de este debate. Y cada vez que se te interpela por este tema, atacas y distraes el tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme ahora a algún otro familiar que quiera salir a trolear? Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Fue lo que le dijo Janet Jara y José Antonio Kast le respondió, mira, estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí, porque decía que era periodista investigativo y después cambió la biografía y puso que era periodista investigativo de un matinal. ¿Y qué tiene que ver eso con que si tú acusas los bots y los trolls y un reportaje que hizo otra área periodística que este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no contesta la pregunta? ¿Son los trolls tuyos o no? Le dijo Janet Jara. No, y ahí te la dejo, le respondió Kast. Uno de los momentos más tensos del debate y donde ya quedaba bastante en evidencia la distancia
entre ambos candidatos, que son los dos que se disputan el primer lugar según las distintas encuestas. Apareció la paz social, tema que levantó el economista Jorge de Sormó cuando cuestionó en una entrevista en el diario La Tercera la propuesta económica de José Antonio Kast, señalando que José Antonio Kast no daba las suficientes garantías de paz social y de gobernabilidad. Se instaló también como uno de los grandes temas de discusión. Ahí Matei comenzó a marcar su postura de mantenerse fuera de estas peleas chicas. Y la candidata de Chile Vamos dijo: viene el 11 de septiembre, 50 años, ya han pasado más de 50, seguimos divididos, básicamente porque fue tan terrible lo que pasó ahí y hay tantas emociones involucradas que nos cuesta mucho mirar al futuro aún. Y por eso es que yo realmente pido que cuidemos la democracia. No podemos volver a situaciones en que nos veamos unos a otros como enemigos. Para eso hay que cuidar el tono, hay que cuidar la forma en que nos referimos unos a otros, hay que cuidar también las redes sociales. A mí me dolió lo que pasó, pero básicamente lo que me interesa es que la señora Juanita pueda estar tranquila. Eso es lo que decía Evelyn Matei. Y trató de mostrarse, digamos, en ese, digamos, ¿cómo decirlo? En esa aura de una candidata que no quiso entrar en las controversias, en las peleas chicas, incluso cuando fue, ya lo voy a comentar en un momento más, muy atacada por Franco Parisi en una pregunta, y donde ella, digamos, mentalmente respira hondo y se toma unos segundos antes de responderle, sin salir a responderle, digamos, duramente, sino que señalar que es básicamente la típica estrategia de Franco Parisi de atacarla. Insisto que ya lo voy a abordar en un momento más. Pero el segundo segmento del debate estuvo marcado en que cada candidato le hacía una pregunta a dos de sus contendores. Franco Parisi, por ejemplo, que increpó a Johannes Kaiser por no renunciar a su dieta parlamentaria, considerando que es candidato a presidente. Kaiser dijo: yo estoy en conversaciones con el secretario de la Cámara para renunciar durante el tiempo de mi campaña a mi sueldo. Yo hoy estuve en el Congreso trabajando normalmente, estuve el día de ayer trabajando normalmente, así es que yo la verdad es que he cumplido con lo que corresponde. Ahora, no fue el único cruce que tuvo Parisi. Minuto más tarde, cuando le tocó hacerle la pregunta a Matei, es cuando se produce este momento que yo le estaba describiendo recién, cuando le dice, lo voy a citar textual: Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, lo interveniste el teléfono, lo traicionaste, Evelyn. Tú apoyaste a Pinochet y cuando no era reputable y productivo políticamente, sí, lo traicionaste. Cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Boric. Fueron al segundo proceso constitucional traicionando a Chile. ¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la traición que viene ahora? Fue lo que le dijo Franco Parisi a Evelyn Matei. Y ella, después de tomarse algunos segundos, en algún momento quedó la sensación de que ni siquiera le iba a responder, porque se hicieron eternos esos segundos, dijo: bueno, aquí no había ninguna pregunta, ¿no? Yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que este es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. Sí, he tenido errores, sí, me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente nuestra relación. Tanto es así que me nombró ministra y nos quisimos, dijo, enormemente. Y lloré cuando murió y ahora su familia me acompaña porque ambos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Eso es humano. Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación, y eso es lo que quiero para los chilenos, que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo. Otro de los grandes pasajes del debate en el día de ayer. Y varias otras cosas más a la hora de las preguntas entre los candidatos en este debate. Uno de los momentos destacados también fue el que tuvieron Kast y Matei, respecto a la consulta que la candidata de Chile Vamos le hizo a su par republicano sobre el fuerte recorte fiscal que prometió para su eventual gobierno. Recordemos que Kast promete o plantea en 18 meses recortar en $6.000 millones. ¿Cómo llegaron a definir que harían $6.000 millones de recorte en un eventual gobierno?, le preguntó Matei, ante lo que Kast respondió: nuestros diputados presentaron una indicación para rebajar el presupuesto de la nación, pero desde Chile Vamos se opusieron a eso. A lo que Matei volvió a la carga. No. El Consejo, recordemos que lo que hemos visto en estas semanas es que la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales al Gasto Público, que convocó el Ministerio de Hacienda, entregó un informe, recordemos que propone un recorte fiscal de $2.000 millones y además en un plazo de varios años, y hace todo un análisis de por qué se llega a 2.000 millones y no llega más. Entonces Evelyn Matei le dice: no, esta comisión pide un recorte de 2.000 millones. Y Kast aseguró que en el programa Puente, economistas como Klaus Schmidt-Hebel han señalado cómo recuperar la productividad y la inversión, cómo hacer una rebaja tributaria para la competitividad y con mayor inversión. Va a haber mayor crecimiento y mayor empleo. Pero Matei lo volvió a encarar. Perdón, mi pregunta fue otra, le dijo José Antonio. ¿Vas a cortar beneficios sociales o no? Porque yo no pude hacer más de $2.000 millones
a lo que Kast nuevamente se enfocó en su recorte, afirmando que se haría despidiendo operadores políticos sin referirse al ámbito social. Nosotros vamos a cortar a los operadores políticos, que tú también, y me alegro que Marco dijera que iba a cortar unos 10.000. Bueno, esos son muchos millones de dólares. Además, vamos a terminar con las licencias falsas, fue lo que dijo el candidato. No he mencionado hasta ahora los otros candidatos que también participaron de este debate y que también tuvieron momentos bien controversiales. Marco Enríquez Ominami, por ejemplo, que acusó al resto de las candidaturas de estar secuestradas por los partidos políticos que la respaldan, que además los consideró como corruptos. Después de este tema, Marco, que además anunció que el día lunes, 22 de septiembre, va a presentar su programa de gobierno y también el equipo que lo va a acompañar, pero uno de los momentos del debate fue cuando se le preguntó sobre con quiénes gobernaría al no tener partido político ni legisladores afines, después de que el Partido Progresista, el partido que fundó en algún momento Marco Enrique Ominami, fuera disuelto en febrero del 2022. Y durante una de sus intervenciones, Evelyn le preguntó esto, y le dijo, está más solo que un dedo. Y él dijo, a diferencia de ella, yo creo que ella está espantosamente secuestrada por partidos corrompidos, al igual que los demás candidatos que tienen partidos corruptos, que los jóvenes, cuestionándola en varios pasajes, lo dijo en el debate y después lo dijo en una entrevista que le hizo a la periodista Soledad Agüero post-debate en Chilevisión, insistiendo en que Evelyn Matei es política desde que él estaba en el colegio. Hay que decir que ese cruce entre Evelyn Matei y Marco Enrique Ominami también fue bastante tenso y marcó de alguna manera a los dos candidatos. Hay que decir que Marco Enrique Ominami, bueno, Harold May Nichols trató, probablemente, esto por supuesto que es una percepción, es una apreciación. Esto no tiene que ver ni con intención de voto, ni trata de leerme así como, Juan Manuel va a votar por este, por esto. No, esto siempre yo vi el debate con como con papel y lápiz tomando apunte a la antigua, mirando el debate más allá de los intereses personales que uno tenga sobre la política y por quién uno votaría, ¿no? Pero mirando el debate, probablemente Harold fue más de lo que muchos esperaban. Más articulado de lo que lo habíamos visto en entrevistas anteriores, con algunas ideas que sorprendieron. El que probablemente llevaba mejor escrito sus preguntas a los otros contrincantes, que resultaron interesantes también. Entonces, resultó ser una agradable sorpresa desde el punto de vista del debate, más allá de si a usted le parece que es una persona que podría gobernar y regir los destinos de Chile. Eso es otra discusión, pero no vamos a decir que fue el que se robó la película, pero quizá para muchos que no daban prácticamente nada por Harold May Nichols y que lo ponen como al mismo nivel de Eduardo Artés, que probablemente eran como los candidatos que a muchos les sobraban en este debate, sí sorprendió en algunos pasajes por la manera en que articuló sus respuestas y también formuló sus preguntas a los otros contrincantes. Eduardo Artés es lo suyo, no hubo nada que nos sorprendiera respecto de cómo lo hemos conocido y de otras cosas que no nos haya dicho antes cuando fue candidato presidencial. Por lo tanto, estuvo básicamente en su misma línea. Y bueno, ya hemos hablado de Kast, hemos hablado de Jara, hemos hablado de Evelyn Matei, Franco Parisi, que ha repetido varias de las frases que él lleva como eslogan casi de campaña, ¿no? Respecto de poner minas en el norte, de la meritocracia, de los fachos y los comunachos y cosas que ya le habíamos escuchado como concepto. Ahí están, ya les he mencionado 4 candidatos. Bueno, Johannes Kaiser, a quien también lo mencionamos, que probablemente hay que decir que fue el único candidato, y creo que esto sí llamó la atención, que apoyaría una intervención militar de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro. Se me olvidó plantear ese punto. Todos los demás rechazaron esa posibilidad. Y también decir que en el caso de Marco Enrique Ominami, fue lejos el más combativo, lejos el más confrontacional, pero por lejos. Jara con Kast marcaron un punto de inflexión. Parisi con Evelyn Matei marcaron otro gran punto de inflexión. Quizá Kaiser y Artés también contra Parisi, después de que Parisi los acusara de acusar a todos los que estaban ahí de enriquecerse de la política, y ellos salieron a hacer algunas precisiones al respecto, recordándole a Parisi que ya lleva varias candidaturas presidenciales y que tiene un partido político, entonces no puede plantearse como un outsider. Pero sin duda, el más combativo de todos fue Marco Enrique Ominami. Le pegó a todos los candidatos, a todos los cuestionó y los criticó. Vamos a hablar de esto más adelante
en una entrevista que tenemos en un momento más. Vamos a conversarlo, por supuesto, con nuestro editor de política, Rodrigo Bravo, para mirar la trastienda también y cómo hay que interpretar la posición que asumió Marco Enríquez Ominami en este debate, que le pegó a la candidata Jara, le pegó a José Antonio Cast, a Franco Parisi, a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser, y donde de alguna manera a Harold Maynicos y a Eduardo Artés como que los dejó medio marginados, incluso como que básicamente no lo hizo ni siquiera muy partícipe de la discusión.